nombre es Santiago, trabajo en el Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en la ciudad de Córdoba. Es un instituto que depende de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Entonces, para empezar un poco, cuando hablamos de un fenotipo complejo, nos estamos refiriendo a aquel donde tiene diferentes partes que interactúan entre sí, generalmente para lograr una función, ¿no? Como por ejemplo, acá está mostrando las diferentes partes de un cráneo, de un no sé de qué, y abajo están las diferentes partes de una flor. Entonces, cuando tenemos diferentes rasgos que se coordinan entre sí, nosotros podemos medir los patrones de asociación entre esos caracteres, y esos patrones de asociación pueden caracterizarse con dos medidas básicas, que el primero es la integración, es decir, cuán fuertemente están unidos entre sí, cuán fuertemente están asociados, y el segundo es la modularidad, que es decir, si forman grupos de caracteres que están unidos y otros grupos que están separados a su vez de otros grupos. En plantas, en particular, el concepto de integración fue desarrollado particularmente por estos dos autores. La primera es Raisa Berg, una botánica rusa, y el segundo es Scott Armbruster, que es noruego. Berg propuso allá por los años 60 de que en las plantas había dos grupos principales de caracteres: los vegetativos, es decir, las hojas, el tallo, etc., y los florales, que forman la corola, el cáliz, etc. de la flor. Ella propuso que en las plantas que tienen una polinización más especializada, es decir, que son visitadas por pocos animales, insectos o aves, iba a haber una gran separación entre estos dos módulos, es decir, el vegetativo y el floral, mientras que en las plantas que tienen una polinización más generalista o que son polinizadas por el viento, por el agua, esa separación iba a ser más difusa. Mucho más tarde, Armbruster, como en los años 90, propuso además que las plantas de polinización especializada iban a estar más integradas sus flores, porque los rasgos de la flor tienen que trabajar juntos para interactuar con el cuerpo del polinizador, que habitualmente es uno o muy pocos en las plantas especializadas. Por el contrario, en las plantas generalistas se iba a esperar que la integración dentro de la flor fuera más laxa. Esas son las teorías principales que había hasta el momento sobre la integración dentro de la flor, pero más recientemente hubo varios hechos que desafiaron un poco estas teorías. En primer lugar, en una revisión del 2008, Ordano y sus colaboradores encontraron que las flores en realidad están menos integradas de lo que se esperaría por azar. Y por otra parte, toda una serie de estudios de caso de plantas particulares mostraron que flores muy especializadas, como por ejemplo Asclepiadaceae, que es la florcita verde y blanca que está abajo, o Esquisanthus, una solanácea, tienen baja integración. ¿Sí? Estos son todos estudios de caso, pero en todos los casos encontraban lo mismo: plantas extremadamente especialistas que tienen solamente uno o dos polinizadores tienen una integración muy baja. Más recientemente se ha empezado a usar métodos filogenéticos comparados para analizar esto, y el principal que lo ha hecho es Gómez y sus colaboradores, que estudiaron este género Erycimium, que crece en la península ibérica y creo que también en Marruecos, y ellos vieron el número de polinizadores. En este gráfico que está a la derecha está el número de polinizadores en el eje de las X, y en el eje de las Y está el índice de integración, y ellos vieron que a medida que aumenta el número de polinizadores que van a las flores, disminuye la integración. El único detalle es que todo el grupo de plantas partían de una riqueza de polinizadores de 10 especies, es decir, todas sus plantas en realidad son generalistas. 10 especies de polinizadores es bastante en comparación con otras plantas. Y bueno, eso coincide porque Erycimium es precisamente una brasicácea que tiene polinización generalista, va a una serie de insectos diversos, abejas, moscas, polillas a veces. Lo que nos propusimos